Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a responder a esta pregunta que me comentaron. Si Dios es bueno, ¿por qué creó el mal? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Todos sabemos que vivimos en un mundo que es corrupto, en donde existe el bien y existe el mal. Pero ¿cómo llegó esa corrupción a este mundo? Si leemos la Biblia, todo comienza en Génesis. Se crea a los primeros seres humanos, Adán y Eva. El propósito de la creación de la humanidad fue para que los seres humanos, en ese entonces Adán y Eva, estuvieran eternamente con Dios, en un lugar donde hay felicidad, en un lugar donde hay gozo, donde no existe la angustia y mucho menos el dolor. Con ese propósito fue creado el ser humano, que pudiéramos estar con Dios eternamente, amándolo. Pero aquí entra el libre albedrío. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dio un libre albedrío? ¿Por qué nos dio esa potestad de escoger? Porque amor no es amor si no te nace a ti. Si Dios nos hubiera hecho con la capacidad de simplemente amarlo a Él, sin que nosotros podamos decir algo más, sino simplemente amarlo a Él, estaríamos siendo obligados a amarlo. Y el amor no es algo que se obliga. El amor es una decisión. Seríamos seres creados como si fuéramos robots, con un solo mecanismo, con un solo fijar, y es amar a Dios. Y no podríamos salirnos de ese código, por así decirlo. Seríamos como máquinas con algo ya establecido, amar a Dios. Pero así no funciona el amor. El amor es una decisión, no es algo que se obliga. Por lo tanto, Dios nos dio un libre albedrío para que tuviéramos la potestad de escoger si amarlo a Él. Porque si tenemos la opción de escoger, es ahí donde demuestras que en verdad estás decidiendo amar a Dios. Te están haciendo a ti. Tú estás escogiendo eso. Amar es una decisión. Así que en Génesis, cuando leemos el libro de Génesis, nos damos de cuenta que Adán y Eva estaban con Dios. Estaban en el Edén, lo que conoce el mundo como el paraíso. El huerto del Edén habían árboles con frutas que podían comer. En ese entonces no había ningún problema, hasta que se le da el primer mandamiento al ser humano. Dios escogió un árbol al cual le dijo a Adán y Eva que de ese árbol no comerían, porque una vez coman de él, morirían. Así que es el primer mandamiento que tuvo la humanidad: no coman de ese árbol. Adán y Eva estaban obedeciendo, hasta que llegó el adversario, encarnado en una serpiente. Se dirigió a Eva y llegó con engaños. Así que Satanás le dijo a Eva: ¿así que Dios les prohibió comer de todo árbol? A lo que Eva le responde: no es así. Nos prohibió comer de este árbol en específico. A lo que Satanás sigue con sus juegos engañosos y dice: no van a morir. Lo que va a pasar es que van a tener el conocimiento del bien y el mal y serán como Dios. Vemos que trajo un engaño, una mentira. El árbol del cual estaba prohibido comer se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que vemos que en eso que dijo Satanás hay verdad, pero hay engaño y mentira. Verdad en que sí, efectivamente, si comen de ese árbol, conocerían el bien y el mal. Pero mentira, porque les dijo que no morirían, cuando sí morirían. Y les dijo que serían como Dios. Así que vemos que hay engaño y mentira. Por lo cual Eva empezó a considerarlo, pensando en que podría adquirir el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Así que Adán y Eva cayeron, comieron del fruto que no debían y efectivamente conocieron el bien y el mal, porque ahí inició ese mal. Lo que estaba mal era la desobediencia, porque vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, que el pecado es desobediencia. Así que ese fue el pecado de la humanidad, desobedecer, porque eso significa el pecado, es desobedecer a Dios. Entonces ya conocieron qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo que estaba bien era obedecer a Dios y lo que estaba mal era desobedecerle. Porque en ese entonces, que no había ninguna ley, ningún mandato, podían hacer muchas cosas, claro, todo en santidad, porque Adán y Eva fueron santos, pero por haber una ley ya tenían como esa opción de decidir obedecerla o no, pecar o no. Y pues ellos cayeron en el engaño del adversario, comiendo del fruto y así pecando. Así que perdieron ese privilegio de estar con Dios, porque dice la palabra que con Él no habita tinieblas. Dios es más que santo, con Él no puede habitar corrupción, por lo cual Adán y Eva tuvieron que ser desterrados del huerto del Edén. Y ya teniendo en cuenta que el ser humano pecó ante Dios, desobedeció, vemos que
dejaron de amar a Dios en ese momento, por cuanto decidieron desobedecerlo, decidieron seguir sus propios caminos, no confiaron en las palabras de Dios. Y dice la palabra de Dios que quien me ama, guarda mis mandamientos. Por eso Dios nos dio un libre albedrío para decidir amarlo o no, seguir su voluntad o no, porque desobedecerle es pecar, pero obedecerle es amarlo. Entonces, con esto de que Adán y Eva iban a morir, no se refería a físicamente, sino espiritualmente, porque su comunión con Dios fue cortada por cuanto desobedecieron. Así que podemos ver en la Biblia que también nos hablan de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Los frutos de la carne es todo lo que no agrada a Dios, todo el pecado, los asesinatos, los hurtos, el odio, los rencores, las venganzas, todas esas cosas son frutos de la carne, del cuerpo, de la naturaleza del ser humano. Y esa naturaleza comenzó desde que Adán y Eva desobedecieron, naturaleza la cual se fue heredando en generación. Y no es que nosotros heredemos el pecado de Adán y Eva, porque ya vemos en el libro de Santiago que el pecado es una decisión. Por lo tanto, nacemos es con una naturaleza propensa a pecar. Pero el pecado lo decidimos nosotros. Y efectivamente todos hemos pecado. Así que ya conociendo esos frutos de la carne, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Por cuanto todos hemos pecado, dice la Biblia que Dios se despojó de su trono para venir al mundo en carne, o sea, en cuerpo como hombre, dándose a conocer como Jesucristo, el Salvador del mundo, sometiéndose a su voluntad, la voluntad de Dios, Él mismo, cumpliéndola hasta la muerte y muerte de cruz, dándose como sacrificio en ese cuerpo de carne para que por la sangre de un inocente muchos culpables tuvieran el perdón de Dios, ya que dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Nosotros, culpables, mereciendo esa muerte, no la obtuvimos gracias a Jesús. Jesús, siendo inocente, asumió esa muerte. Él cargó con los pecados de la humanidad, siendo ese sacrificio perfecto, pero una vez murió y resucitó al tercer día, nos dejó su Espíritu Santo, para que todo aquel que cree en el sacrificio de Jesús y se bautiza en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, el cual te ayuda a aborrecer el pecado. Y he aquí, estos son los frutos de ese Espíritu Santo: el amor, la paciencia, la benignidad, la humildad, la bondad, todo lo de buen nombre, lo que te hace caminar en la santidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso entra el mensaje del Evangelio, que nos arrepentamos de nuestros pecados y aceptemos a Cristo en nuestras vidas, creyendo en su obra, sabiendo que Él es nuestro Salvador y que gracias a Él obtuvimos el perdón de Dios. Y no solo eso, que gracias a Jesús, Dios dejó morando su Espíritu en todo aquel que cree en Él, bautizándose en el nombre de Jesús, para que ese Espíritu nos ayude a dar esos frutos que nos guían a vida eterna. Entonces podemos ver que Dios no creó la maldad. La maldad es consecuencia de la desobediencia del ser humano. Y pues todo lo que vemos en el mundo, tanta corrupción, son los frutos de la carne, parte de la desobediencia. Así que Dios nos llama a que demos frutos por su Espíritu Santo. Aceptemos a Dios en nuestras vidas. Conozcamos el Evangelio. Conozcamos ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que siendo inocente asumió lo que nosotros merecíamos, la muerte. Y con la muerte de un inocente, de Jesucristo, se nos abrieron puertas a la vida eterna, por gracia de Dios. Lo que quiere decir la gracia es un favor que no merecemos. Eso es la gracia de Dios. Dios decidió amarnos a pesar de que no merecemos su amor. El amor es una decisión. Así que no te fijes en la maldad de este mundo, porque va a ser pasajera. Dios ya tiene un día donde va a hacer justicia, pero aún no ha llegado ese día, ni sabemos cuándo llegará, porque Dios aún es paciente para que nos arrepintamos y muchas almas puedan ser salvadas de ese día de juicio. Así que dice la palabra: búsquenlo mientras aún puede ser hallado. Dios es bueno y quiere que tú tengas vida eterna con Él, que puedas cumplir ese propósito inicial que tuvo la humanidad, poder estar eternamente con Dios, en gozo y en paz, en amor eterno.
Si tienen otra pregunta me la pueden comentar y yo estaré leyendo los comentarios para tratar de responderles oportunamente. También los invito a ver los videos más recientes del canal para que puedan conocer más temas importantes respecto a lo que Dios quiere de nosotros, para que puedan crecer en conocimiento de la sana doctrina, la voluntad de Dios. Estudien la palabra de Dios, orando a Dios para que sea Él brindándoles entendimiento, porque para las cosas de Dios se requiere el respaldo de Dios. Dios los bendiga.